и гражданки Советского Союза. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий, германские войска напали на нашу страну. El 8 de septiembre de 1941, Adolf Hitler decretó la aniquilación de Leningrado e inició un asedio. Este fue el primero de 872 días de frío, hambre y muerte en la ciudad soviética. Una larga lista de acontecimientos hizo que el sitio de Leningrado se convirtiera en el combate más extenso de toda la Segunda Guerra Mundial, generando un aislamiento intolerable para la población y un cansancio inconmensurable para los soldados. Hoy, en esta nueva entrega de Historia Militar, nos pondremos en la piel de las personas que vivieron este suceso ineludible ocurrido en el teatro de operaciones del Frente Oriental Europeo. По генеральному плану на месте Ленинграда должен был остаться небольшой населенный пункт – 200 тысяч человек. 3 миллиона ленинградцев должны быть уничтожены. Был четкий приказ Гитлера – стереть Ленинград с лица земли. Al principio de la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética, el Führer había trazado como una de sus metas primordiales la devastación de los polos industriales fundamentales para la URSS. Leningrado se hallaba en el ojo de la tormenta, ya que albergaba los astilleros, fábricas de armas y plantas siderúrgicas más significativas del Estado comunista. Además, tomar ese núcleo urbano implicaba la interrupción del transporte ferroviario, encargado de trasladar la asistencia de los aliados desde los puertos árticos. Existía otro motivo de carácter simbólico muy valioso para el líder nazi. Leningrado era el nuevo nombre de la antigua capital del Imperio zarista, San Petersburgo. Esa urbe, fundada por Pedro el Grande, había caído durante la Revolución Bolchevique de 1917. Al haber sido rebautizada en honor a Vladimir Lenin, conquistarla significaría un duro golpe al corazón del comunismo, al que Hitler anhelaba suprimir. Полного командования. Лето 1941 года Гитлер посещает группу армий «Север», «Норд» и говорит: «Чрезвычайно важное значение имеет Ленинград. В сравнении со значением Ленинграда, Москва – это всего лишь географический объект на карте». El ejército alemán que acorraló a Leningrado en 1941 se encontró con 200.000 soldados rusos y las empalizadas que pudieron levantar los ciudadanos para defenderse. La ofensiva nazi fue letal. En esa misma jornada se desató un bombardeo donde 6.000 bombas incendiarias demolieron el edificio que almacenaba las reservas alimentarias de la población. Y a los 5 días también fue reducida la ciudad de Nóvgorod. En el interior de Leningrado, la artillería y las baterías antiaéreas cumplían un rol determinante. De todos modos, la aviación alemana ostentaba una supremacía numérica que le permitía bombardear la ciudad. Así, la Luftwaffe acabó con los almacenes de alimentos del centro urbano. Guardar todos los víveres dentro de un mismo conjunto de edificios fue un error que los soviéticos pagaron demasiado caro. Antes de que la ruta que conducía a Moscú fuese obstaculizada por los destrozos, los habitantes de Leningrado contribuían con el envío de recursos esenciales para el sostenimiento de la capital del país. Esos aportes continuaron enviándose incluso cuando empezó el sitio de la antigua San Petersburgo. В тактическом смысле, в военном смысле была ключевым объектом сражений, и все ресурсы должны были быть направлены прежде всего на битву под Москвой. И, конечно же, Ленинград, несмотря на критичность ситуации и попытки неоднократные прорыва блокады, может быть, сейчас это будет звучать странным, направлял в помощь Москве, в помощь командованию, главному командованию.
Por su parte, el conjunto de civiles de Leningrado sufrió en carne propia las malas decisiones del mariscal Kliment Voroshilov, que le costaron su cargo al frente de la defensa de la ciudad. En primer lugar, no se evacuó a los habitantes que no fueran útiles para la contienda bélica. En segundo, no se dispuso una defensa apropiada de la urbe con anticipación a la clausura del muro. Estos graves errores no le costaron la vida a Voroshilov solo porque era amigo personal de Stalin. Sin embargo, el mariscal fue destituido y degradado a una posición en la retaguardia. Fue entonces que tomó el mando el mariscal Georgy Zhukov, que luego se destacaría en la caída definitiva de Berlín. A Voroshilov le había llegado una carta escrita por el jefe de la Unión Soviética, Joseph Stalin, que decía: «Entregue el mando a Zhukov y regrese a Moscú inmediatamente». Allí fue juzgado como incompetente para su puesto. El mariscal Zhukov tomó varias determinaciones en virtud de la preservación de Leningrado. En principio, la ciudad fue segmentada en 6 zonas de defensa. Además, se estableció la ampliación de las fortificaciones y la creación de nuevas trincheras. También se le ordenó a la flota del Báltico usar los cañones contra las posiciones alemanas cercanas. El racionamiento de víveres primó en el interior de la ciudad sitiada. Los obreros recibían 500 gramos de pan por día, los niños y empleados 300, y los desempleados solo 250. Esta distribución no era suficiente, ya que el abastecimiento se reducía aún más rápido de lo previsto. Recién al primer mes se tuvo que anunciar que solamente quedaba azúcar para 2 meses y carne y granos para 35 días. Como si eso fuera poco, el invierno fue sumamente frío, llegando a alcanzar los 40 grados bajo cero. Debido a esto, se volvió a atrasar la repartición diaria de pan: 300 gramos para los obreros, 250 para empleados y 125 para chicos y desempleados. Говорит Ленинград. Передаем постановление Государственной комиссии по продовольственному снабжению и Совета Ленинградского фронта о снижении норм хлеба, во избежании перебоев в обеспечении хлеба, установить следующие нормы о поступлении. Las mínimas porciones de pan comenzaron a ser suplementadas con la carne que estaba al alcance. Los ejemplares de las distintas especies de animales del zoológico fueron sacrificados al inicio del invierno. Luego le llegó el turno a toda mascota y animal doméstico que se cruzara por la vía pública. Más tarde se mezcló una fracción del preparado para empapelar paredes, formado con derivados de la papa, con cuero de zapatos y cinturones viejos, para producir una gelatina comestible y bastante peculiar. Asimismo, fueron cocinados yuyos, plantas silvestres y malezas. Mientras tanto, los científicos rusos investigaban la manera de obtener vitaminas de las agujas de los pinos, los cuales abundaban en la región. La naturaleza también parecía resentir la atmósfera de muerte provocada por la contienda bélica. En las plazas de la urbe se habían esfumado la vegetación y sus bulbos. Asimismo, los graznidos de los cuervos se asemejaban a desgarradores pedidos de alimento. A lo largo de todo el territorio de la ciudad ya no se percibía presencia alguna de perros, gatos, patos, ratas, palomas ni ninguna otra especie de aves. La desesperación de la gente produjo espectáculos dantescos, con miles que se iniciaron en el canibalismo. En el momento en el que se cumplía 1 año y 3 meses del sitio de Leningrado, en diciembre de 1942, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos capturó a 2.105 personas acusadas de ser caníbales. Estos individuos fueron distinguidos en 2 clases: comedores de cadáveres y comedores de personas.
Los primeros engullían cuerpos de seres humanos muertos y los segundos asesinaban camaradas para devorarlos. Solamente el 2% de los detenidos tenía antecedentes penales registrados. El riesgo creciente de muerte por inanición hizo flaquear al pacto social en reiteradas ocasiones. Пришел домой, он не выдержал. У них раньше была поросенок был. Он убил девочку, соседскую. А его дочка была у дедушки с бабушкой. И с ней сделал все, как делают с домашними животными. Сварил суп, и пришла его дочка. Он ее накормил супом и отправил к дедушке с бабушкой, чтобы она им отнесла. Relatos así de macabros eran moneda corriente en la época del sitio a Leningrado. Desde un fontanero que mató a su esposa para dar de comer a su hijo y demás parientes, hasta una mujer que ejecutó a su hija de 18 meses para alimentar a los propios hermanos de la víctima. En medio de esas escenas grotescas se aprovechaban otros alimentos improvisados como las semillas para el ganado. También eran hervidas pieles y huesos vacunos durante varias horas hasta lograr la consistencia de la mermelada de carne, tal como era llamada. Además, se dejaba fermentar el aserrín para guisar una sopa que se creía que nutría al cuerpo, o se la revolvía con harina para hacer pan. Los suministros que venían a través del lago de Ládoga eran muy escasos. En verano se trasladaban por lanchas y barcazas que eran presa fácil para los aviones de la Luftwaffe. En invierno se movían a través de la superficie de hielo quebradiza. Cuando los Junkers alemanes hundían alguna encomienda, los rusos mandaban grupos de buzos para que salvaran todo lo que pudieran. Con los granos húmedos y con moho que rescataban, de todos modos, hacían harina para hornear pan. Familias enteras morían de hipotermia en sus propios hogares. Personas se desmayaban en la vía pública por falta de alimentación y grupos de recolectores de cuerpos llevaban carretillas improvisadas. El Instituto Científico de Leningrado desarrolló un tipo de harina a partir de aserrín y caparazones de moluscos. Los habitantes de Leningrado ingerían apenas el 10% de las calorías imprescindibles para el funcionamiento corporal. Miles fallecían a causa de la desnutrición. Por consiguiente, las necesidades fisiológicas insatisfechas nublaban la razón de los pobladores de Leningrado, por lo que resultaba fácil que cayeran en las trampas impuestas por sus enemigos. Otro de los males que azotó al conjunto de la población tuvo lugar durante la estación invernal entre los años 1941 y 1942. Los equipos funerarios no daban abasto en su tarea debido a la proliferación de cadáveres en las calles, y los cuerpos tendidos en las aceras sirvieron de alimento para las ratas. Más temprano que tarde, los roedores provocaron una verdadera infestación. Gracias a la ausencia de depredadores naturales en Leningrado, estos pequeños mamíferos pudieron hacer un estrago tras otro. Devoraban todo lo que parecía ser apto para el consumo y mordían a ancianos enfermos y niños desnutridos. La solución llegó gracias a la importación de gatos siberianos, que eran conocidos por ser los más preparados para la caza de ratones. Los felinos fueron desplazados en 4 vagones de tren fuertemente custodiados.
Al soltarlos por Leningrado, los residentes de allí los denominaron cariñosamente como la División Maullidos. Si bien los gatos pudieron controlar la situación durante cierto tiempo, muchos de ellos fueron liquidados por mordiscos de ratas enfermas. A medida que se sucedían las bajas, nuevos felinos eran enviados para renovar las filas. La voluntad de vivir y continuar resistiendo del pueblo soviético tomó diferentes expresiones entre su gente. Una de las más importantes fue el deporte, que sirvió como canalizador de energía y vínculo capaz de formar comunidad a pesar de la catástrofe. А вот еще одна тайна блокады – футбол. В почти мертвом городе как главный живой символ – футбол. Значит, город не мертвый. Сигнал врагу. Красные майки против синих. Удары по мячу. Стадион. Зрители на лавочках. В фуражке сидит знаменитый писатель Николай Тихон. Este vigor por rebelarse contra la opresión estaba presente en las tropas soviéticas. No querían dejarse vencer, por lo que transcurrieron casi 2 años y medio en los que el ejército ruso trató de quebrantar el asedio. Los germanos, por su parte, no se quedaron de brazos cruzados. Mientras esperaban la debacle de la ciudad, erigieron defensas terrestres que frustraron las revueltas de sus enemigos. Las 2 mayores tentativas de liberación contra los alemanes se llevaron a cabo durante el verano de 1942 y el invierno de 1943. El triunfo rindió sus frutos. Si bien no pudieron expulsar a las tropas germanas, lograron la reapertura de rutas de suministros para los sitiados. En enero de 1944, los soldados de la URSS lograron quebrantar el asedio y el cerco de las tropas germanas. En los meses de mayo y junio, los nazis fueron expulsados de manera definitiva. Leningrado se mantuvo en pie y los intereses de Hitler por hacerse con el control de las fábricas fueron frustrados, aunque el costo de vidas fue demasiado elevado. Las tropas soviéticas sufrieron la pérdida de casi 2,5 millones de soldados. El aparato de propaganda comunista quiso establecer que el fin del asedio representó una victoria avasallante para su bando, aunque la cantidad de bajas no podía corresponderse con esa perspectiva. Ahora sí, luego de adentrarnos en las peripecias del asedio nazi a Leningrado, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video.